Entonces voy a pasar inmediatamente al mensaje de la palabra para esta noche. Y bueno, de esa manera podernos deleitar en lo que el Señor ha preparado y tiene en esta noche para que compartamos todos. Así que voy a llevarles a un salmo. Quiero decirles que tal vez muy pocas, aunque he tocado muchas veces este salmo, pero hoy lo tomé todo completo, porque es un salmo estupendo, maravilloso. Ya les digo, tal vez me he basado en algunos momentos en algunos versos de este salmo, pero hoy quiero que lo disfrutemos y lo deleitemos. Y así que vayamos al Salmo capítulo 8. Libro de los Salmos capítulo 8. Creo que ya en sus Biblias, si ustedes trajeron sus Biblias, sí, ahí en nuestra versión Reina Valera, dice el título, ¿cierto? El título, tal vez, vuelvo, repito, no está acomodado ni es inspiración divina, sino esto, los que han traducido y viendo el contexto y todo esto han puesto sus títulos. Pero dice la gloria de Dios. ¿Y qué? La honra del hombre. Una buena temática, maravillosa. Así que yo quiero leer estos 9 versos y bueno, que todos disfrutemos en esta noche. Amén. Dice así: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Acompáñenme a orar un momento. Padre, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por registros maravillosos de tu palabra, esta inspiración que a través de, Señor, tu siervo David, llegaste, Señor, a hacer que se plasmara, y hoy nosotros tenemos referencia, Señor, de esta inspiración. Y gracias por hablarnos a través de estas tus palabras, Señor, que son espíritu y son vida, y nos posicionan de manera correcta, Señor, en tu voluntad, para cumplir tus propósitos y seguir viendo, Señor, tu obrar en medio de nosotros en este trecho, en este tiempo donde nos has querido poner en medio de estas generaciones, de esta sociedad para este tiempo, y que, Señor, podamos ser luz a todos los que nos rodean. Gracias por estar aquí y gracias por ministrarnos a todos, por hablar a nuestro corazón, por enseñarnos, por revelarnos, Señor, quién eres tú. Y hoy te digo, Señor, revélate al corazón, que salgamos, Señor, bendecidos de este lugar. Gracias, Espíritu Santo, por darme la sabiduría y la idoneidad. Yo siempre te digo, Señor, guíame para poder guiar a tu pueblo. Háblame para poder hablar a tu pueblo, Señor. Y de otra manera no quiero estar aquí, porque no quiero hablar de mi parte, sino quiero hablar de parte tuya. Así que muchas gracias por tu instrucción y tu bendición en esta noche para todos nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Bien, mis amados hermanos, este salmo maravilloso, hermoso, tal vez a manera de introducción lo quiero, o el Señor lo puso en mi corazón hace unos días. Podía tal vez meditar acerca de esto y cómo necesitamos nosotros como seres humanos ese equilibrio, entender realmente quién es Dios, ¿sí? Entender, saber, conocer la posición de Dios, ¿sí? Pero nosotros responder a esa posición de Dios sabiendo que nosotros también tenemos una posición delante de Dios, ¿sí? Y por eso, vuelvo y repito, tal vez aquí el salmista, o el salmista no, los que trajeron la Biblia, o podían pasarla para que hoy la tengamos nosotros, dice, la gloria de Dios y la honra del hombre. ¿La gloria de quién? De Dios, ¿sí? La honra del hombre. Y tal vez cuando podemos mirar de manera tal vez objetiva hacia este salmo, Dios quiere que el mensaje sea claro. Y tal vez, siempre digo, y el mensaje a través de toda la Biblia va a ser uno, y como les decía el domingo, que al final usted se dé cuenta delante de Dios que usted es adoptado. Porque usted no pertenecía, pero es adoptado igual que yo a la familia de Dios. Y sabe, y esto es maravilloso, esto es estupendo. Esto es una gracia de Dios para nosotros, ¿sí? Que tal vez podamos entender que, escúcheme bien, lo que usted es hoy, lo es por Dios. Y todo se lo debemos es a Él. Y mira cómo empiezan a manejarse ya los conceptos, ¿sí? Yo estoy aquí porque es que yo he sido sufrido y a mí me ha tocado duro y mire, aquí estoy. Usted es lo que es, yo soy lo que soy, por causa del Señor. No hay jactancia de nada, no, todos se lo debemos, ¿sí? Todos se lo debemos al Señor. Y entonces tal vez en ese sentido debemos entender y aprender algo que también está a través de toda la Biblia y que todos los hombres y las personas que fueron usados por Dios aprendieron a algo, es a depender de Dios. ¿Me están escuchando? A depender de Dios. Y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, no en nuestro propio brazo. Dice, maldito aquel que se quiere apoyar en su propio brazo. Porque nuestro brazo, ya como lo vamos a ver, es frágil, ¿sí? Entonces, tal vez empezamos a mirar eso, a depender, a aprender a depender de Dios, porque no es solo, sí, yo que dependo de Dios, no, ¿sabe? Debemos aprender, porque, ¿sabe? Nuestra humanidad caída siempre como que trata de apoyarse, de rebuscarse en sí misma, pero no, debemos aprender a sujetar todo a la voluntad de Dios. Y esto se aprende en el camino. A medida que conocemos a Dios y Él nos enseña cómo vivir, cómo hacer, porque para eso está su preciosa palabra, ¿sí? Y entonces cuando usted aprende a depender de Dios, va a suceder algo que usted y yo necesitamos. Usted aprende a descansar en Dios y va a tener paz en el Señor. Que las cosas se dan o no se dan, bueno, he aprendido a depender de Dios y esta es su voluntad y eso nos debe dar paz. Así las cosas no se hayan dado como usted y yo queremos, pero usted deduce algo, pero Dios tiene razón aquí en este caso. Tal vez no haya sido así como yo quiero, pero eso nos lleva, ¿sí? Y tal vez nos va a dar descanso, ¿por qué? Porque yo aprendo a depender no de mis fuerzas, sino las fuerzas de Dios, porque usted ve cómo a veces nos desgastamos en la vida y a veces entre más fuerza hacemos, peor va, peor es la situación, pero cuando usted aprende a depender, eso le trae descanso, le da paz. ¿Por qué? Porque usted ha aprendido a esperar en las fuerzas del Señor, a pelear y a luchar, no desde su óptica, sino desde la óptica de Dios. Y sabe, cuando sucede esto, usted aprende a entender que la victoria la da es el Señor. Me estoy dando a entender que no es la victoria, no es nuestra, no, aunque Dios no la traslada, pero si se logra es porque Dios está con nosotros, ¿sí?
Y entonces, tal vez en ese mismo orden vamos a entender eso, que todo es de Él y para Él. Y entonces tal vez otro propósito que tiene este salmo es de que le bajemos un poco al orgullo, a la soberbia, a que aprendamos a ser ¿qué? Humildes, mansos. Y usted lo ve por toda la palabra, ¿sí? Donde el Señor dice que Él resiste. ¿A quién? Al soberbio. ¿Y quién es el soberbio? Aquel que ya dice yo, ¿cierto? Y yo sé que tal vez para estos tiempos es bueno y es bueno predicarnos este Salmo 8 cada rato, porque al ser humano le gusta que lo exalten, que lo pongan arriba. Y si usted no lo tienen en cuenta, entonces usted de una vez como que la estima, ¿cierto? Y entonces como que se siente ya rechazado, se siente rezagado. Y su identidad como que se ve afectada, pero cuando usted aprende a mirar hacia Dios, dice, no, mi identidad está en Dios. Sí. Y la estima va a estar en el Señor, pero no es una estima que nos lleva tal vez a ponernos sobre los demás para pisotearlos, sino que nos lleva a servicio a los demás, como Él lo hizo. Entonces, tal vez a manera de introducción, este es el propósito de que podamos mirar hacia este salmo y poder identificar realmente quién es Dios, qué es Dios, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros y qué posición tenemos? Y qué posición ahora tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? Que es tal vez lo más importante. Entonces, quiero ir a mirar lo que el rey David, escúcheme bien, porque es bueno mirar esto. ¿Quién lo escribió? El rey David. Y tal vez Dios me permita describir algunas cosas de ese punto, de lo que fue la vida del rey David, para poder entender que sí, que fue coherente con lo que escribía, ¿sí? Entonces, aquí ustedes notan, el salmo está metido en dos pastas, ¿cierto? En dos pastas de adoración y alabanza. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo quién es Dios, debo empezar con alabanza y debo terminar con alabanza. Cuando yo entiendo quién es Dios y aún entiendo también quién soy yo, esto debe llevarme a un tiempo de alabanza, con lo que la Biblia llama, y tal vez los escritores, doxología, ¿cierto? Un momento de adoración, de exaltación, de alabanza a Dios. Y por eso termina de la misma manera como empieza. Oh Jehová, ¿qué? Señor nuestro. Y entonces aquí debemos apropiarnos de eso, es nuestro Dios. Yo hoy titulé el mensaje grande, y tal vez puntos suspensivos y un signo de admiración. Grande, nuestro Dios, ¿sí? Porque no es la grandeza nuestra, la grandeza es la de Dios, ¿sí? Entonces empieza a decir, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en Bucaramanga, en Santander. Dice, en toda la tierra, en absolutamente toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y entonces empieza a hacer una descripción acerca de qué, de la creación, ¿sí? Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y esto David lo dijo aquí en este salmo, lo llegó a declarar Job también en algún momento, ¿sí? Tal vez si miramos en otros puntos se puede manifestar. Los salmistas miraban hacia este escenario donde la creación, el apóstol Pablo exaltaba, decía, no, la creación misma da cuenta de quién es Dios, porque revela quién es Dios, ¿sí? Y entonces nadie puede decir que no conoce a Dios, porque es como si no tuvieran ojos, entonces, ¿cierto? Porque cuando vemos la creación decimos, wow, qué hermoso todo esto, ¿sí? Y ahí está plasmada la grandeza, la gloria, el rastro de Dios, lo que Él puede hacer, ¿sí? Y a mí me llama la atención, alguien decía de la Biblia misma lo siguiente, decía, ¿sabe? A medida que usted pasa por la Biblia, es como cuando usted va por la selva y de pronto usted es un cazador y de repente vio el rastro de un tigre, de un león, de una fiera. Y cuando usted ve, ¿cierto?, plasmada la imagen de ahí en el piso, usted se da cuenta si es pequeño o si es grande, ¿cierto? Si es un tigrillo, ¿cierto?, deja una marca pequeñita, tal vez 2, 3 centímetros,
pero si es un tigre, ya la cuestión se va a 20 o más centímetros y así, ¿cierto? Eso tal vez nos muestra la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos muchas cosas de la creación, nos damos cuenta, es inmenso. Mira, si hizo esto, qué grande nuestro Dios. Que Isaías en el capítulo 40 tal vez podía hacer la descripción de cómo Dios dice: con 3 dedos coge el polvo de toda la tierra, echa el agua en el hueco de su mano, y así empieza a describir muchas cosas. Así pasa aquí. El rey David está haciendo también esto, ¿sí? Está diciendo: has puesto tu gloria sobre los cielos. Y dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Y tal vez aquí empezamos a mirar qué posición empieza a tener el ser humano. A veces esos que nosotros creemos débiles son los que son realmente fuertes, ¿sí? Como un niño tiene la sensibilidad, y esto lo dijo el Señor Jesús. ¿Se acuerda cuando iba entrando a Jerusalén? Que los muchachos empezaron a cantar y los quisieron callar. Y Dios, déjenlos. Ustedes no ven que está escrito: de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, la alabanza, ¿sí? Y tal vez aún el apóstol Pablo hablaba acerca de esto y dice que él escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte, ¿sí? Lo necio para avergonzar ¿a quién? A lo sabio, ¿sí? Y aquí vemos el Señor diciendo: ¿de dónde está? ¿Dónde está la verdadera fortaleza? ¿Sí? La grandeza, dice: de la boca de ¿quiénes? De los niños y de los que maman, por la manera como ellos tienen esa capacidad de creer, ¿sí? Mira, yo lo he visto muchas veces en los niños, esa sensibilidad que tienen a veces para cantar, ¿sí? Para creer en Dios. Ellos se les habla de Dios y están con sus ojos abiertos, pero el adulto ya dice: yo ya soy esto, y entonces ya como que cree que hay muchas cosas que ya las tiene por hecho en conocimiento, pero no las pone en práctica. Pero un niño cree lo que le dice el papá. Si el papá le dice: te voy a comprar un helado, él se pone feliz como si ya lo tuviera, ¿sabe? Y Dios a veces nos habla las palabras y nosotros como que no se nos da ni 5, ¿sí? Dios nos da las promesas, pero no nos da ni 5, ¿sí? Nos volvemos, a medida que crecemos, nos volvemos más insensibles. Pero dice: los niños, en cambio, ellos se ponen felices. Ellos dicen: te voy a regalar tal cosa, así sea un caramelo, te voy a dar, y ellos ya están con la felicidad, ¿sí? Y entonces tal vez aquí aún el rey David, o el Señor inspiró al rey David para que quedara plasmado todo esto, ¿sí? De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y luego entra en un escenario donde empieza a mostrar lo que él ha hecho. Dice, el salmista empieza a contemplar todo. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me hago una pregunta: ¿qué cosas tan gloriosas? Cuando miro la luna, las estrellas, cuando miro el sol, cuando miro la creación. Y tal vez, escúcheme bien, David no tenía la información que hoy tenemos nosotros acerca de cómo a través de estos telescopios logran imágenes a miles y millones de kilómetros, y tal vez nos las muestran, y todo lo que hay no es lo que sus ojitos le alcanzaran, pero lógico, guiados por el Espíritu Santo, ellos podían mirar toda esa grandeza y decir: no, Dios, eres grande, ¿sí? Tal vez no tenían la información que tenemos hoy, que bueno, que el sol, aunque está más o menos a 150 millones de kilómetros de este lugar, cómo trae el calor a todas las partes de la tierra y alumbra, ¿sí? Y nosotros empezamos a mirar todo eso. ¿Qué tal que hubiese tenido toda esta información en ese entonces? Hoy la tenemos, porque tal vez Dios ha usado la astronomía aún para mostrarnos toda esa grandeza.
Tal vez no veían ni entendían todas las galaxias que hay alrededor, porque hay muchas, ¿sí? Pero tal vez son datos que hoy nosotros tenemos y simplemente a veces yo me pongo y pienso, ¿no? Sí, caramba, ¿cómo sería si llegásemos al Sol? Y si lo formó Él formó el Sol y formó todo nuestro sistema solar, la luna, las estrellas, y Él dice con los dedos formó todo. Digo, ¿quién está detrás de esta creación tan maravillosa? ¿Sí? Sin embargo, nosotros comparados, si usted sale y se expone al sol y al ratico está diciendo, uy, no, esto está que me quema y ya no lo soportamos. Y eso que estamos ¿a cuánto? A 150 millones de kilómetros. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, bueno, y si queremos ir hasta el sol, si se pudiera ir al sol, hipotéticamente que pudiéramos ir al sol y que cogiéramos una nave que si se pudiera, ¿cierto? A 100 kilómetros por hora, ¿cierto? ¿Cuánto demoraríamos en llegar hasta el sol? Más o menos las cuentas son 170 años. ¿Sí? Y nosotros empezamos, uy, Dios, esto es grandioso. Esto es hermoso. ¿Sí? Y tal vez miramos todo esto y decimos, y si tal vez miramos y comparamos el tamaño de la Tierra, dice que es 1.300.000 veces más pequeña que el sol. Y entonces empezamos a mirar, bueno, eso en cuanto a la creación, la manera como Dios hizo todo eso, el Dios que está detrás de toda esa creación. De tal manera que nosotros, tal vez comparativamente frente a todo lo que está creado, es como una gota diminuta en medio del océano, cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces por eso viene esa pregunta. Cuando yo miro todo eso, ¿sí? Y tal vez poder reflexionar que todo nuestro sistema solar hace parte de la Vía Láctea, que es una galaxia formada por, dice que más o menos 200.000 o 400.000 millones de estrellas, que para que llegue esa luz hasta aquí, yendo a 300.000 kilómetros, ¿cuánto se demora esa luz en llegarnos y que nosotros la podemos palpar? No tenemos ni idea, porque nosotros no hacemos cuenta de eso. Pero nosotros pues miramos las estrellas y decimos, ay, tan bonitas las estrellas. Eso cuando las podemos ver. Pero sabe, todo esto nos lleva a contemplar esa grandeza, esa majestad de Dios, ¿sí? Que sin lugar a dudas es hermoso, sí. Y tal vez esto nos lleva a mirar y a hacernos preguntas. Oiga, ¿tiene sentido mi vida en medio de toda esta majestuosa creación? ¿Tiene sentido? ¿Por qué estoy yo aquí en medio, metido, anclado en medio de esta creación tan hermosa? ¿Sí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Tengo algún propósito de dónde vengo y hacia dónde voy? Que es lo que tal vez en algún momento también el Señor hablaba acerca de esto. ¿Sabe? De todo esto hay respuesta en la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, miramos hacia todo esto y miramos todas estas estrellas, todo esto que forma tal vez la Vía Láctea, nuestro sistema solar, y vemos que todas ellas permanecen, ¿sí? Sin embargo, el ser humano llega a ser como ¿qué? Como una niebla, como una sombra, como la flor del campo que hoy está, mañana no se sabemos, ¿sí? Y entonces viene la pregunta, y aquí el salmista empieza a mirar todo esto y dice, oye, y cuando yo miro todo esto, cuando yo veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Sí, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Y si tal vez le preguntan a los científicos desde Platón, se inventaban una serie de ciertas teorías. ¿Qué es el hombre? No, el hombre es un bípedo implume. ¿Sí? Y tal vez miraban hacia muchos razonamientos y tal vez se quedan ahí. Pero tal vez si los científicos ya analizando nuestro cuerpo dicen, no, pues
nuestro cuerpo, el hombre es un cuerpo formado por oxígeno, por carbono, por hidrógeno, nitrógeno, por fósforo, por calcio, azufre. Y bueno, pero sin embargo el ser humano, aún teniendo en el laboratorio todos estos componentes, no puede hacer al hombre. No lo puede hacer. Sí, y entonces seguimos mirando tanto la creación como el mismo ser humano, y miramos a Dios, y esto nos lleva a pensar, oiga, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra, Señor. Cuando yo analizo todo esto, cuando yo miro todo esto, digo, qué hermoso, Señor. Porque aún tal vez en medio de un universo gigante, hermoso, maravilloso, donde se creen, los cálculos pueden ser más de 7,000 millones de personas, y tal vez en medio de 7,000 millones, si eso es usted aquí en la iglesia y dice, ¿quién soy yo aquí en la iglesia? Y a veces nos sentimos, no, el importante es fulano de tal en la iglesia. Y nos sentimos, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Porque vuelvo y repito, miramos y de pronto surgen las preguntas en medio de tanta humanidad. ¿Sí? ¿Será que le importo a alguien? De hecho, por eso hay personas que dicen, yo vivo así. A mí no me interesa, yo como que no le importo a nadie, mis papás como que no me quieren, en mi familia como que tampoco les intereso. ¿Sí? Y empezamos a mirar, entonces, ¿quién soy yo y cómo me siento? ¿Cómo vivo? ¿Sí? ¿A quién le importo? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi futuro? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? Y entonces viene toda esa pregunta, ¿cierto? Y entonces entendemos que definitivamente al que realmente le importamos, o al que más le importamos, es a Dios. ¿Sabe? Y lo que yo quiero es que ustedes aún aprendan y se genere una identidad que usted tiene en Dios, y aún se enamore de Dios. Por eso el salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Para que ustedes vean, aún en medio de esos 7,000 millones de personas que hay en el universo, en el mundo, hay alguien que se interesa. La persona más importante sobre el universo se interesa por usted, Dios mismo, quien fue el que te creó y te formó. Amén. Esto es muy importante que lo sepamos. Y entonces viene la pregunta, dice, yo veo todo esto, toda esta hermosura, toda esta belleza. Yo, no sé, por la televisión, solamente por las fotos he visto esta boreal, la aurora boreal, que es majestuosa. Sí, eso que se da solamente en el polo. Y tal vez miramos esto y decimos, uy, hermoso. Nada más usted va y se para por allí en el Chicamocha y dice, oiga, qué lindo esto. Qué hermoso. Porque es que nosotros nos acostumbramos ya. ¿Sí? Ya pasamos y, desde que no me maree todo está bien. ¿Sí? Pero miramos, o sea, lo majestuoso. Aunque hay muchas cosas que están catalogadas dentro de las maravillas del mundo. ¿Sí? Las cataratas. Bueno, los diferentes lugares donde dicen, uy, es que precioso esto. Pero eso que está aquí en la tierra no es comparado con todo el universo. Lo majestuoso, lo grande. Y cuando miramos hacia todo eso decimos, entonces si detrás de todo esto, o en medio de todo esto, no sé cómo poder definirlo, está Dios con su grandeza. Grande nuestro Dios. Sin embargo, vuelvo y repito, aquí es donde yo quiero que se genere el equilibrio. Y tal vez hasta aquí podemos deducir, qué grande es nuestro Dios. Y entonces cuando yo entiendo esto, que qué grande es nuestro Dios, esto debe terminar en una alabanza hacia Él. Por eso a veces no entendemos cuando la gente dice no quiere alabar al Señor. Al menos adórelo, porque Él es grande, Él es majestuoso, el creador del universo. Ya tengo al menos una razón para darle alabanza. Por eso empieza diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Porque todo lo que yo veo grita que demos gloria a Él. ¿Sí?
Y esto ya no nos puede, hasta aquí con este conocimiento que llevamos de este salmo, ya no nos puede dejar callados cuando entramos a la adoración y a la alabanza. Por todo lo que Él es. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Pero aquí es donde yo quiero que entremos en el equilibrio. Porque ahora entró en escena ¿quién? El hombre. Ya miramos la creación. Ahora se fija en el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que de él tenga memoria. ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Sí? Pudiera recrearse, Señor, mirando todas las galaxias en lugar de mirar hacia el corazón de un ser humano que está tirando hacia el pecado, hacia lo malo, hacia lo incorrecto, hacia hacer cosas, cometer crímenes. Y entonces aquí es donde yo quiero hacer el equilibrio. ¿Por qué? Porque hay dos partes tal vez que podrían definir cuando la gente mira hacia el hombre, ¿sí? Como a veces, y es la gran mayoría de veces, quiere ser exaltado, ¿sí? Y qué tremendo, por eso hay muchos premios en el mundo que los exaltan y dicen, ¡wow! Grande fulano de tal. Por eso cuando llegan a los escenarios los presenta el presentador, muchos elogios para, ¡wow! ¿Cierto? Y toda la gente grita, qué grande esa persona, ¿cierto? Y se endiosa los artistas de todos los géneros, ¿cierto? Se endiosa. Y todos en algún momento quieren eso, exaltación, pero acuérdese, dice que Dios exalta es al humilde. ¿Sí? La honra del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pero por el otro lado, si bien hay una parte del ser humano y parte de la humanidad que busca exaltación de sí misma, la otra la quiere opacar. ¿Sí? Y entonces, tal vez si miramos a nivel de leyes, a veces analizo entre líneas y digo, tremendo esto, ¿no? Porque, espera, no estamos de acuerdo con que se hagan corridas de toros porque se mata un toro. No estamos de acuerdo con que a los animalitos a veces se les trate aquí así. Porque, es un ser sintiente y todo así se legisla y se vuelve una norma tremenda y entonces ellos se vuelven importantes. Pero por otro lado, se legisla para que una criatura que está en el vientre, que ya tiene 4 y 5 meses, no, ese es un cuerpo ahí, lo podemos matar. No podemos matar un toro, no podemos matar, pero sí podemos matar un ser humano. ¿Sí nota? Con esto no estoy diciendo que esté de acuerdo con que se maten los toros ni que se maltraten los animales, las mascotas. ¿Sí? No, estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde? ¿Qué es el hombre? Y entonces el mismo salmista dice, ya, ese hombre, a pesar de, mire, su fragilidad, porque notamos que es muy frágil. Muy frágil, por eso repito, todas las estrellas y todo eso sigue y permanece y han estado ahí por millones de años, según algunos en sus cuentas. Pero el ser humano no. 70, 80 los más robustos y dice, y volamos. Ya no estamos. ¿Sí? Pero el salmista dice, ya a pesar de lo débil, lo que pasó fue que a ese ser humano, dice, lo has hecho. ¿Sí? ¿Lo has qué? Hecho. Verso 5. Es que le has hecho poco menor que los ángeles. Somos hechura de Dios. Escúcheme bien. Y aquí es donde empieza a que usted pueda tener la identidad. Usted no es cualquiera. Pero escúcheme bien, el equilibrio. Ya dijimos que el grande es ¿quién? Dios. Pero ahora empezamos a tener identidad. ¿Quién nos formó y quién nos hizo? Él nos hizo. ¿Sí? Tenemos identidad porque Él nos ha hecho.
Y si miramos hacia el principio, en Génesis capítulo 1, 26 y 27, dice que Él mismo, cuando nos fue a crear, dijo: hagamos, ¿a quién? Al hombre. Y esa criatura débil, ¿cierto? Frágil, corta de días, dice, es hecho ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Creado a imagen, ¿sí? Creado a imagen. Y entonces ahí es donde empieza a tener sentido la situación. Porque si bien la luna y las estrellas y todos los otros animales y todas las otras cosas que Él creó, dice, ninguna tiene la imagen de Él. ¿Solo quién? El ser humano. Amén. Solo el ser humano, escúcheme bien. Y aquí entonces donde yo recobro mi posición, mi identidad para decir: amén, Señor, cuán glorioso y grande eres tú. Pero yo también soy hecho a imagen tuya, Señor. Y aquí es donde empiezo a recobrar mi identidad, ¿sí? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? Escúcheme bien, y aquí es donde está el problema. Y aquí es donde yo le digo, qué bueno es que valoremos esta posición. Sí, somos imagen y somos importantes para Dios, pero el verdadero, el más importante es Dios mismo. ¿Sí? Y que esto no llega tal vez a envenenar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque puede suceder, porque fue lo que pasó en Génesis capítulo 3, 4 y 5. Dice que el engaño de la serpiente, de manera astuta, de Satanás, dice que fue y le dijo: no, espere, no es que ustedes, ¿sí?, vayan a morir. Lo que pasa es que si ustedes lo hacen, van a ser como Dios. ¿Sabe? Y entonces es cuando entendemos, el hombre perdió su dignidad en el momento en que no quiso ser menor que Dios. Cuando el hombre se quiso igualar a Dios, que cuando Satanás le dijo: usted puede ser igual a Dios, dice, ahí perdió. Pero si yo sigo pensando que no, que Dios es el grande, que Dios está por encima de mí y que debo hacer la voluntad de Él, que yo soy su siervo, escúcheme bien, y ocupo ese lugar de dignidad, ahí es donde tiene el sentido correcto, porque fue como Dios nos diseñó. Y dice que cuando el Señor nos diseñó de esa manera, dice que Él nos puso a señorear sobre muchas cosas. Pero como quisimos igual y ser igual a Dios, dice, se perdió todo. ¿Sí? Y entonces sigue habiendo la grandeza de Dios, pero ya un hombre que caído. Porque la honra del hombre está en reconocer la grandeza de Dios y sujetarnos a la voluntad de Él. ¿Sí? La ambición y la soberbia cegaron a Adán y a Eva, y hoy siguen cegando a su descendencia. Pero sabe, nosotros debemos entender esa posición que tenemos. ¿Para qué? Para que cada vez que nosotros nos pongamos de Él, le demos honra y gloria. Le demos honra y gloria aquí en la iglesia, le demos honra y gloria en la casa, le demos honra y gloria en la calle, le demos honra y gloria en todo lugar, porque sabemos cuál es la posición que tenemos, y en la posición que Dios nos creó es la mejor y en la que debemos permanecer. No igual a Dios. ¿Sí? Y yo sé que a veces esto viene y tal vez se quiere posicionar en el ser humano, porque al ser humano le gusta tener el poder. No, el poder es de Dios. ¿Sí? El poder es de Dios. El poder es del Señor. ¿Sí? La autoridad es de Dios. Que ya en esa autoridad resultemos nosotros bendecidos, pero la autoridad sigue siendo de Dios, de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces ahí está tal vez esto que es importante, que el mismo rey David entendía. ¿Sí?
y tal vez se ocupaba en ello. Por eso tal vez el rey David en algún momento llegó a decir en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, primero de las Crónicas 29:10, mira lo que dice para que ustedes hoy de pronto miremos más hacia Dios y vuelvo y repito, y mire hacia su situación, hacia su necesidad, sea física, sea espiritual, sea material, sea familiar, que usted pueda reposar en la grandeza de Dios, porque si hay alguien grande, ese es nuestro Dios. Y si Él pudo hacer esas cosas grandes y nos formó a nosotros a imagen y semejanza, pues podrá hacer todo lo demás a favor de nosotros. Y eso nos debe dar descanso y paz. Mire un momento del rey David, para que ustedes noten esto que ya se había escrito aquí en el Salmo 8. Dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Asimismo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria. Mire, ojo. Sí. Ay, ¿cómo lo explico yo esto? ¿Cómo explico yo esto? Pero voy a leerlo primero. El poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Ojo, aquí ya lo está diciendo ¿quién? El rey. El rey. Y ustedes se acuerdan que muchos reyes se llenaron de ¿qué? Soberbia. Hicieron y no tuvieron en cuenta a Dios. Los dioses eran ellos. Pero aquí este rey, que entre otras cosas logró muchas ventajas para Israel. Aquí no estaba diciendo, es que yo, sí, como tal vez en algún momento hizo Herodes, ¿se acuerda? Cuando dijo, cierto, habló y entonces la gente dijo, voz de Dios. Se lo comieron los gusanos. No, aquí David está diciendo, Señor, todo ha venido de ti. La victoria, sí. Yo sé que nosotros cantamos, sí, que la victoria y todas estas cosas, pero cuando usted canta la victoria y usted se apropia de la victoria, usted está contento, es porque esa victoria fue por Dios. Tuya es el honor, tuya es la gloria, tuya es la victoria. Sí, tuyo el hacer grande a cualquiera. Por eso, si usted ha podido escalar, no le creo atribuir a su inteligencia, es Dios quien lo ha hecho. Y esto nos debe llevar a nosotros, como lo dijo el apóstol Pablo, dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibió, ¿por qué te jactas? Es que mire, yo la casa que tengo fue ¿con qué? Dios se la dio. Los hijos, Dios se los dio. Fue Dios el que lo formó en el vientre de su esposa.
En el vientre suyo Dios lo formó. O usted hizo algo, mamá, usted hizo algo, dijo, venga para acá, córrase para acá para que no quede tan cabezón, no quede tan esto. No, usted no hizo nada. Usted prestó su cuerpo y allá el Señor, en ese laboratorio de allá de su útero, Él hacía y formaba y delineaba todas las cosas. Si me van a entender, todo es del Señor. ¿Sabe? Por eso esta doxología donde termina, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso. Y aquí David está diciendo, dice, ¿quién soy yo, Señor? Sí, hemos podido, es porque tú mismo nos has dado las fuerzas. Y habían acabado de dar voluntariamente para el templo y para todas estas cosas. Dijeron, Señor, pero tú mismo nos has dado, pues de eso mismo también voluntariamente pero tú mismo nos has dado. El problema es creer que nosotros lo que tenemos lo gané yo y no, esto es mío y no, es de Dios. Es Dios quien me lo dio. Y la manera de verdad darle alabanza es decir, Señor, tan glorioso. Por eso este cuerpo, por eso esta vida no es mía, es del Señor. Este cuerpo, yo no puedo hacer con este cuerpo, como dicen algunos, lo que me dé la gana porque es mi cuerpo. No, este cuerpo es de Dios. Y todo debe ser para la gloria de su nombre. ¿Sí? Y entonces miro hacia todo esto. Por eso David, aún cuando, acuérdese que a pesar de que lo habilidoso que era, cuando fue a enfrentar a Goliat, no llegó a decir, venga, déjemelo, ya esto es pan comido para mí. No, tú vienes a mí con lanza y con jabalina y todas esas cosas, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová, los ejércitos, que es el que me da la fuerza para acabarlo. Y si lo voy a matar es porque Jehová me ayuda a matarlo y lo voy a matar. Si me van a entender, miren a David mirando este escenario. Y por eso cuando yo le traigo este salmo, lo que le invito es a que usted mire la vida de esa manera, que Dios es grande, pero Él te hizo a ti y a mí conforme a la imagen y semejanza, para que en la victoria, en las fuerzas, en la grandeza, nosotros también alcancemos esa bendición. Mira, yo lo miro y tal vez podría llevarme mucho tiempo predicando acerca de esto. ¿Sí? Isaías dijo, no, es que yo soy como un gusano, pero tú me dices, mira, yo te ayudo, yo te sostengo de tu mano derecha, así que no temas, no temas, oh Israel, ¿sí? Yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de todo esto, porque es que mire todo lo que he creado, todo esto es grande, es maravilloso, ¿sí? Por eso Pablo llegó a escribir de la siguiente manera en Romanos capítulo 8, verso 31. Si Dios, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como quien dice, si Dios no está aquí, ahí sí. Y el mismo salmista decía, de no haber estado Dios con nosotros, ¿sí? Es la misma manera, es la proyección de ver a la grandeza de Dios, a mí en una posición de privilegio delante de Dios, pero solo si Dios está con nosotros, ¿sí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora sí. No es como a veces nosotros decimos, no, es que si Dios está conmigo, en una actitud soberbia, ¿sí? Tal vez hasta los políticos utilizan este versículo mal usado, ¿sí? No, Dios está conmigo, y entonces después uno lo ve mal, porque no lo hicieron desde la posición correcta de reconocer que sí, que realmente Dios es grande y que a Dios se le debe dar honra y gloria y que debemos vivir de manera correcta delante de Dios, ¿sí? Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Débiles y frágiles, imperfectos, pero en Cristo somos perfeccionados, fuimos justificados. Ahí está. Pero mire también lo que dice Romanos 8:37, ¿sí? Donde
muestra esta posición especial. Dice, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. ¿Por medio de quién? Del grande. Ese es el grande. Soy vencedor, yo. En mi debilidad soy vencedor por medio de Él. Porque por mí, ¿sabe? Voy a ser derrotado. Por mí, por mis fuerzas, ¿cierto? No voy a poder, pero por Él, porque Él está conmigo. Y por eso vuelvo, esto termina en alabanza. Gracias Dios, si lo logré, fue por ti, Señor. Fue por ti. Si me va bien en los negocios, es por ti, Señor. Si tengo lo que tengo, es por ti, Señor. Y si se han presentado muchas adversidades y hemos podido salir adelante, es porque ahí ha estado el Señor y hemos podido vencer por medio de aquel que nos amó. Amén. Por eso aún el apóstol Pablo, cuando le escribía a los filipenses, hablando de la posición también que estaban viviendo, ¿sí? Porque les habían mandado algunas cosas, pero dijo, bueno, si no estuvieran también igual, yo sé contentarme porque todo lo puedo en Cristo, quien es el que me fortalece. Entonces, Él es el que es verdaderamente grande, el que me ayuda a salir de en medio de todas las circunstancias. Y si usted se atreve a mirarlo a Él como el verdaderamente grande, para decirle, Señor, ayúdame. Solo no hago sino patalear, ¿sabe? Y en medio de esta situación, entre más pataleo, se me acaban las fuerzas y más me hundo. Por eso, Señor, yo lo único que tengo es mi esperanza en ti para que me saques. Estoy mirando en su grandeza, en mi posición de que soy hecho a imagen y que Él tiene misericordia y cuidado, pero que Él pueda hacer algo por mí. Quiero terminar donde debo terminar. Carta a los Hebreos, capítulo 2. Carta a los Hebreos, capítulo 2, versos 6 en adelante. Otra vez citando este versículo, pero ya hablando de aquel que vino a restaurar todas las cosas, a restaurar su vida, porque usted y yo también somos imagen de Dios. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Dale. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, hablando de lo que hizo con Adán. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, y aquí ya está hablando de Jesús. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, igual que nosotros, a Jesús, porque Él fue 100% humano, 100% divino. A Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dale. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual, esto es hermoso, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para socorrernos a nosotros en la grandeza, en lo que Él es. Por eso, escúcheme bien, mis amados hermanos, esto debe terminar en una alabanza, en un descanso donde usted diga: ah, Señor, yo sé que esta situación que estoy pasando, tú la tienes en cuenta. Y si tal vez en medio de estos 7,000 millones de personas que hay en el mundo, pero tú tienes cuidado de mí, porque yo estoy poniendo mi mirada y mi confianza en ti. Porque yo he creído en ti, Señor Jesús. ¿Sabe? Y esto nos debe llevar a tener paz y descanso, pero también a tener siempre una alabanza. Que a donde vayamos el temor de Dios nos invada. Que a donde vayamos entendamos que aquí va un adoptado. Aquí va un hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza, que ha sido justificado por la sangre de ese Jesús, que fue hecho también un poco menor que los ángeles, igual que usted y que yo, en su humanidad, pero que vino y se puso por nosotros para restaurar todo lo que se había perdido, para darnos vida y vida en abundancia. Y aquí es donde está la posición que usted y yo debemos tener: la honra del hombre. Si usted mira al Dios que te creó y te formó, al Dios que te ha dado la vida. Por eso, vuelvo y repito, esto debe terminar como terminó el salmista: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que yo le invito que en esta noche pueda cerrar los ojos y pueda estaciarse en esto, la grandeza de Dios. Él es verdaderamente grande. Pero sabe, ese Dios grande vino a morar por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él no quiso morar tal vez o hacer su habitación en uno de sus tantas estrellas, en medio de las galaxias, sino que vino y quiso habitar en su corazón. Y esto es verdaderamente grandioso. Y que cuando usted mira hacia esa grandeza puedas decir: Señor, sé que todo lo puedes. Gracias por ayudarme en medio de mi debilidad. Y que puedas reconocer sus flaquezas. Porque cuando yo reconozco mi debilidad y mis flaquezas, pero miro hacia la grandeza de Dios, ahí es donde soy más que vencedor. Porque le atribuyo a Él toda la gloria y la honra. Y por eso termina en esa alabanza diciendo: cuán glorioso es tu nombre. Nada es por nuestra propia cuenta, Señor. Todo es por tu misericordia. Hoy la vida que tenemos por tu misericordia, lo que nos has dado,
las cosas, la familia, por tu misericordia. Gracias, Señor. Yo me lleno de muchos argumentos cuando puedo hablar de esto, Señor, y no parar de adorarte y de alabarte, Señor, porque aún miro hacia la iglesia. Y si estamos aquí delante de la iglesia, no es porque lo hayamos hecho nosotros, es porque tú has movido los corazones. Porque tú has sanado los corazones, porque tú has llamado a salvación estos corazones, porque tú has abierto los ojos a estos corazones, porque tú has sanado a mis hermanos de las enfermedades, porque tú has provisto en medio de las necesidades a mis hermanos, porque te has revelado a ellos y ellos también han decidido, Señor, conocerte más. Pero sé que esta palabra redunda en que para que te demos más alabanza, más adoración y reconozcamos la grandeza donde quiera que estemos, y que no pongamos, Señor, en duda o que nos llenemos de debilidad, o que tal vez, Señor, nos desanimemos porque algunas cosas no se nos dan, sino que, Señor, el pensar en la grandeza tuya nos afirme cada día para entender que tú eres supremamente sabio y que si aún no nos das lo que pedimos es porque tú tienes la razón. Porque tal vez algo mejor venga para nosotros más adelante. Ayúdanos y quítanos, Señor, todo berrinche que a veces formamos porque no recibimos tal vez lo que estamos pidiendo. Y entonces a veces hasta queremos renunciar a la fe y no queremos compartir con los hermanos en la iglesia, aquí en este lugar. Y como que nos ausentamos. Quita de nosotros todas estas cosas y afírmanos en la verdad, en lo que tú eres. Por eso el apóstol Pablo decía que nada nos podría separar, porque entendemos esa grandeza, entendemos quién eres tú, conocemos realmente quién eres y qué posición tenemos, y cuando encontramos esa diferencia, entonces te damos adoración y alabanza y aprendemos a depender de ti. Así que muchas gracias por esta noche, por hablar a mis hermanos, por traer sanidad, restauración, por proveerles, por llenarles de la paz, porque hay veces, Señor, hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay tristeza, hay tantas cosas que embotan la mente y el corazón, y nos olvidamos que realmente eres tú el grande y quien nos puedes ayudar a salir de todas estas cosas. Así sea lo más extremo, lo más difícil, tú puedes lidiar con nosotros y tú nos puedes llevar a puerto seguro. Y que ante todo entendamos siempre que el hacer tu voluntad es lo mejor para nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a vivirlo. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.